No hay viviendas nuevas suficientes para tanta nueva familia o inquilino. Precio de la vivienda empieza a preocupar. Un desajuste histórico que puede terminar lastrando la economía. En España, sobre todo, un 70% son propietarios y un 30% viven de alquiler. Esto es súper anómalo y atípico en el mundo. En toda Europa es al revés. Es al revés. ¿Pero eso solo es España o es una cultura del Mediterráneo? No, eso es solo España. Sí. ¿Y a qué se debe, tú crees? ¿Tú cómo ves el mundo de la inversión y cómo de importante crees que es para una persona de calle normal que tiene un salario? Tu dinero en el banco pierde valor. Si tú tienes, digamos, una vida normal con un salario de 2.000 euros, la inversión no te va a realizar ningún tipo de cambio en tu vida en el corto plazo. Pero si tú inviertes, por ejemplo, 300 euros al mes en un fondo que replique al índice SP500, en 35 años tienes 1.000.000 de euros. Tú te levantas a las 7 de la mañana, ¿vale? Y de 7 a 8 trabajas. De 8 a 9 trabajas. De 9 a 10 trabajas. Y trabajas. Y así, 7 días a la semana durante 3 años seguidos. Esa es la rutina de éxito de cualquiera de los emprendedores que ha construido algo grande. Realmente, a la pregunta que hacías, o sea, el cambio es realmente duro y muy incierto porque pasas a hacer cosas que son radicalmente diferentes a tu día a día. Por ejemplo, uno de los cambios más grandes que tenía ha sido en la parte de la rutina, ¿no? Aquí que sois expertos en rutina, que he visto un mogollón de vídeos vuestros de rutinas y tal, y que están súper bien, pero yo a todos los mentores que tengo en la startup les he preguntado, oye, ¿tú qué rutina tienes? ¿No? Y se me ríen en la cara. Me dicen, es muy fácil. Tú te levantas a las 7 de la mañana, ¿vale? Y de 7 a 8 trabajas. De 8 a 9 trabajas. De 9 a 10 trabajas. Entre medias, si puedes pillar un bocadillo, pues lo pillas. Y trabajas. Y así, 7 días a la semana durante 3 años seguidos. Esa es la rutina de cualquiera de éxito de cualquiera de los emprendedores que ha construido algo grande. O sea, es imposible realmente que un emprendedor que quiera montar algo muy grande con mucho impacto, que pueda pues levantarse a las 5 de la mañana, hacer su meditación, claro, irse al gym y tal. Pero no es que sea imposible, pero estás siendo improductivo muchas horas de tu día que sí que necesitas, ¿vale? Y entonces pues puedes llegar al mismo objetivo, pero más tarde, llegarías más tarde, ¿no? Pero no se ha dado en ninguno de los emprendedores que conocemos todos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, ¿no? Steve Jobs, Amancio Ortega. Pregúntale a Amancio Ortega si meditaba por las mañanas o tal, ¿no? Claro, es gente que sí o sí durante un periodo de su vida han sido o han tenido un desequilibrio muy grande. Claro. ¿Vale? En un periodo muy concreto de su vida. Han tenido un desequilibrio muy grande y luego cuando han llegado hasta cierto punto, entonces ya sí que han puesto pues orden en su vida, digamos que se han puesto pues a tener rutinas que les ayudan a ser más saludables, a aguantar más en el largo plazo. Pero es impepinable que al principio dediques todas las horas de tu vida porque el proyecto las necesita. O sea, no es que yo pueda decir, no, ahora decido pues hacer otra rutina y dedicar menos tiempo. No, es que hay fuegos todo el día, todo el rato, y estás haciendo el trabajo con 3 personas que estamos trabajando, pues estamos haciendo el trabajo de 25. ¿No? Y hasta que no puedes empezar a incorporar gente como lo hemos incorporado ahora, pues no puedes empezar a delegar todo esto, ¿no? Y a empezar a sacar un poco la cabeza del agua y decir, hostia, vale, menos mal, vamos mejorando. Pero uno de los cambios más grandes ha sido esto. En lugar de practicar rutinas, pues es la antirrutina, totalmente. Qué bueno. Sí. ¿Cuáles objetivos tenéis? Por ejemplo, a mí hay algo que me llama mucho la atención de las startups, que la mayoría no son rentables. Y digo, wow. Sí. Entonces estás creando una empresa que no genera beneficio. ¿Cómo valoras esto tú, viniendo de un emprendimiento que tenías, que es todo, la mayoría de rentabilidad? Sí. Bueno, de hecho, esta visión de que se da dinero a las empresas que generan pérdidas se ha perdido desde el COVID, ¿eh? Vale. O sea, ahora te miran todos, antes se llamaban los potenciales unicorns, ¿no? Los unicornios, empresas que van a valer 1.000 millones, ¿no? Y me da igual si generan pérdidas durante 5 años, ¿qué tal? Pues desde lo que fue el COVID, todos los fondos de capital riesgo han virado su estrategia, todos no, pero una parte muy importante, y ahora buscan lo que se llaman camels, ¿vale? Que es básicamente pues un tipo de empresa que piensa mucho más en la rentabilidad y en el EBITDA, ¿vale? En la generación de beneficios, que no en multiplicar su valoración por X millones, ¿de acuerdo? Entonces, todas las lupas con las que nos estudian los diferentes analistas, pues son un poco con esta visión. Nos preguntan mucho, sobre todo, cuándo hacéis break-even, cuánto gross margin generáis con cada operación, cuántos clientes necesitas para llegar a esto. Entonces está mucho más enfocado a realmente generar beneficios. Y nosotros desde el principio también lo hemos enfocado así. O sea, nuestra operativa
es una operativa mucho de lo que se llama real economy, es decir, que con cada transacción yo genero dinero real, ¿vale? Y además hay unos buenos márgenes porque estamos hablando pues de real estate, etcétera, que también tiene sus retos de escalabilidad, ¿eh? Porque tu modelo de negocio, para que la gente entienda, es una plataforma entre la persona que quiere comprar una habitación y la persona que la vende, ¿no? Exacto, sí, sí. Y os lleváis una comisión de esa transacción. Correcto. Vale. Sí, sí. Nosotros nos llevamos una comisión por la transaccionabilidad de todo esto y además nosotros, pues para la oferta de las habitaciones que se construyen, también ofrecemos pues toda la parte de gestionar los proyectos, la reforma y tal, que esto es adicional, y luego gestionamos las habitaciones. Es decir, estamos ahí gestionando pues toda la parte del papeleo y tal, entonces tenemos un pequeño recurrente mes a mes, ¿vale? De cada una de las habitaciones. Vale, Porque el que la compra normalmente es para vivir en ella, ¿no? Tenemos los dos modelos, Ah, exacto. vale. Puedes o vivir en ella o puedes comprarla para invertir, es decir, para alquilarla, ¿vale? Vale. Pero nuestro foco principal son los vividores. Siempre tienen como una preferencia brutal. 2 semanas antes siempre se publican los vividores y tienen como 2 semanas de ventaja frente al resto que se abra después, ¿vale? O sea, qué bueno, tío. Pero Sí, sí. la estética realmente es como me la estoy imaginando de... Yo entro en mi casa y hay una habitación dentro de mi casa con llave. Sí, sí, sí. Pero además son habitaciones que se puede ver en la web, que son habitaciones espectaculares. O sea, no publicamos ningún tipo de habitación en la que yo no viviría, ¿vale? Entonces, tienen unos mínimos de estándares de calidad brutal. Todas las habitaciones pues, son nuevas, ¿eh? Es decir, hacemos una reforma integral y se entregan habitaciones totalmente nuevas. Tienen todas pues, su suelo laminado, tienen su televisor, tienen su sofá. Siempre, en la habitación siempre tienes un sofá, tienes tu escritorio, tienes tu cama. Es una cama a medida, en altura, ¿vale? Donde tienes almacenaje debajo. Está muy inspirada en la arquitectura del sudeste asiático. Nuestra diseñadora es vietnamita y ahí están muy acostumbrados a aprovechar los espacios en vertical. En Europa estamos muy acostumbrados en horizontal. Nos gustan los espacios diáfanos, con mucho espacio así. Y en el sudeste asiático no. Entonces esto nos ayuda un mogollón a poder aprovechar los espacios en alto, ¿vale? No son literas, ¿eh? O sea, estamos hablando de que la cama está como elevada como así a 90 centímetros, un metro. El IKEA creo que tiene un escritorio de esos, ¿no? Que duermes arriba, te bajas por abajo y trabajas abajo. Sí, no, pero esto es mucho más de niño, por así decir. Ah, vale. No, y el escritorio está en otra parte. Ah, pero vale. son habitaciones que como mínimo tienen 10 metros cuadrados de superficie, Ah, ¿vale? bueno, O sea, grande. estamos hablando de señoras habitaciones, ¿eh? Pues el mínimo son 10, la media está en 13, hay de 15, hay de 18, hay de 22. Intentamos que siempre tengan su propio baño privado, todas. ¿Y la propia habitación? Claro, Wow. lo intentamos, no siempre es posible, Vale. técnicamente, pero siempre intentamos que tengan su baño privado y luego que tengan pues unas zonas comunes, pues X, ¿no? Que normalmente no son enormes, sino que están más bien reducidas, no son enanísimas, sino que están bien, pero la gente valora mucho más tener un espacio privativo enorme para ellos, ¿no? Porque se tiran, digamos, todo el día trabajando en una oficina, 12 horas, y cuando llego a casa, pues no quiero tener que estar socializando obligatoriamente en Ya. el sofá del comedor con otras 3 personas, ¿no? Sino que lo que quiero es mi habitación enorme, mi propio sofá, mi propio televisor, mi todo, y ponerme mi Netflix. Y si me apetece, yo abro la puerta y les invito a que pasen al sofá, ¿vale? Pero no al revés. Entonces, valoran mucho más esto, ¿no? No son tan perfiles, tan estudiantes, tan jóvenes que sí o sí quieren socializar, sino que es más trabajadores. ¿Y como inversores qué tal la rentabilidad? Pues como inversor, como mínimo, nunca hemos arrojado menos de un 7% neto de forma totalmente pasiva. O sea, Vale. ya incluyendo todos los gastos, nuestra gestión, todo, nunca hemos arrojado menos de un 7%. No está mal. Está muy bien. Sobre todo porque estamos hablando de grandes ciudades. O sea, tú no puedes comprar un inmueble en el centro de Valencia con lo que valen, que te dé un 7% neto de rentabilidad. No puedes. O sea, no existe. Ni en Barcelona ni en Madrid. Y claro, con la habitación sí que puedes hacer esto. Entonces es interesante desde el punto de vista inversor también, pues porque es mucha gente que en lugar de... no quiere invertir en inmuebles, pero no tiene el capital para invertir en un piso entero, pero a lo mejor sí para invertir en una habitación. ¿Y cómo ha sido la experiencia de la cofundadora? ¿Cómo ha surgido esa oportunidad de emprender con tu mujer y cómo ha sido esa convivencia? Me parece muy llamativo y, vamos, te admiro muchísimo por la capacidad de comunicación tan buena que tienes que tener con ella como para no solapar cosas y que Sí. el incendio, y más en una startup que es todo un incendio, o sea, es Sí, constantemente sí. la casa en llamas. Sí. Sí, hay un meme de un perrito así en una casa en llamas, en plan... Todo es ok. Todo bien. Bueno, en vuestro caso, las habitaciones, ¿no? Exacto, sí, pues, literal. Tenemos mucha suerte, soy muy afortunado de poder contar con Ana, porque Ana es una auténtica máquina. Ella viene, digamos, de toda la parte de consultoría estratégica en una de las Big Four, luego ha pasado por Telefónica, ha pasado por varios startups y es una máquina
en cuanto a ejecución. O sea, es una pasada, ¿no? Entonces yo se lo dije al principio. Oye, yo no hago esto si no es contigo. O sea, porque conozco mucha gente de operaciones de toda mi vida profesional y tal. La mejor que he visto con muchísima diferencia es ella, ¿no? Entonces dije, o lo hago contigo o no lo hago. Y lo hicimos. Y tuvo que haber conversaciones, ¿no? En plan de, oye, esto entra en peligro esta parte de la relación. Sí, y además son conversaciones que también van evolucionando, porque al principio pues tú tienes unas expectativas de que se van a hacer pues ciertas cosas y luego pues estas expectativas en una startup pues cuando vas creciendo pues todo crece, todo se expande muy rápido, cuando se expande se rompen mil cosas y tienes que lidiar con ello, ¿no? Al final es, hostia, el crecimiento acelerado rompe y no pasa nada, tienes que contar con ello, pero sí que requiere una comunicación constante. Oye, no queremos quemarnos, no queremos hacer nada y tal, entonces tenemos que definir muy bien, pues, qué es lo que se queda en casa, qué es lo que hablamos en la oficina, cómo nos hablamos el uno al otro, porque esto es muy importante, es decir, yo muchas veces, sobre todo al principio, pues no le hablaba como si fuese la directora de operaciones y ella no me hablaba como si fuese su compañero de trabajo, ¿no? Sino que nos hablamos como marido y mujer, ¿no? Yeah. Entonces, claro, pues esto se tiene que corregir, porque entonces no respetas realmente los espacios, el tiempo, cómo tienes que decir las cosas. Y ahora somos mucho más proactivos en el pensamiento. O sea, antes de que nos venga, pues sale un fuego, ¿no? Entonces, hostia, pues este fuego, en lugar de vomitar lo primero que me sale de la mente, ¿no? Y decir, me cago en la hostia, no sé qué. Pues como decía Stephen Covey en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pues ser muy proactivo en el pensamiento, ¿no? En la mente. Y pensar muy bien qué es lo que vas a decir para transmitirlo de forma muy eficiente y que puedas solucionarlo cuanto antes sin que haya ningún tipo de roce. Y eso requiere tiempo. Y no te digo que todo sea bonito, o sea, hay muchas veces en las que esta línea entre lo personal y lo profesional se difumina mucho, porque hay muchos fuegos que te pillan cuando estás en casa. Entonces, algo que nos ha ayudado mucho es, pues, por ejemplo, sí o sí buscar una oficina para ir allí y tener un espacio físico que sea diferente a tu casa para entender que estás en otro espacio, que es un espacio de trabajo, con otros compañeros, y eso te ayuda más a la hora de comunicar las cambiar cosas. Un poco el entorno, ¿no? Exacto. ¿Estoy hablando con mi mujer en casa o estoy hablando con mi mujer en la oficina? Correcto. Bueno, sí, las victorias también tienen que saben mucho mejor, es decir, sí, porque son con tu mujer. Sí, sí, total. No, las victorias se celebran muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que al principio pues hay pocas victorias. Muchas derrotas. Muchísimas derrotas, que es durísimo, ¿no? Hay como muchos nos. Y entonces hay que ser muy perseverante y tener como mucho la mente fría de que es normal que te vengan 80 nos antes de un sí. Claro. Es normal. Hay mucha gente que se hunde. No pasa nada. O sea, si te dicen que no 80 veces, que nos lo han dicho 1000 veces. O sea, cuando vas a levantar capital, cuando vas a hacer cualquier tipo de cosa... O sea, por ejemplo, el tema de levantar capital... Es como muy feo, porque el trabajo de los fondos de capital riesgo es decirte cosas feas de tu negocio, ¿vale? En plan, pues esto no va a funcionar por este motivo, porque el equipo no vale, porque la estrategia está mal, porque no escala, porque no sé qué. Claro, sales de la reunión, es reventado y dices, me cago en la hostia, ¿qué estamos haciendo, no? Hasta que te viene uno que te dice que sí. Y dices, hostia, gracias. Y cuando uno te dice que sí, enseguida 5 más te dicen que también, y entonces... Pues esto lo celebras mucho, pero hasta que llegas allí, hostia, es un trabajo arduo, ¿eh? Eres como un saco de boxeo para los analistas que dicen, me llegan 100 startups al mes, voy aquí a hincharme, como solo tengo que elegir 2 o 3, pues voy a filtrar a saco, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un proceso un poco feo, pero también es divertido.